hablarle como esa clase de sopa boliviana que le llamamos concentrado. Voy a hacer el mensaje concentrado, porque ya hablé bastante antes y entonces quiero que busquen ahí en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, y voy a hablarles sobre el tema, el desierto y el siervo del mes. Entonces, un mensaje sobre el desierto y el siervo del mes. Entonces dice así el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, versículo. Dice, Jesús santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Otra vez, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora el versículo 13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Jesús volvió el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Aquí vemos, hermanos, cómo el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Allí se desata una gran batalla con el diablo. Cada uno de los ataques que el diablo le hizo, ustedes recordarán que el Señor respondía con la palabra de Dios. Vez tras vez Jesús le decía al diablo, escrito está, escrito está, escrito está. La mejor defensa contra el diablo es hacerlo con la palabra de Dios, defenderse con la palabra de Dios. Y luego entró en el desierto en el poder del Espíritu, y el último texto dice que salió del desierto con el poder del Espíritu. El desierto en la Biblia es un lugar donde nosotros estamos en soledad con Dios. Cierto, en la Biblia muchas veces nos abre la puerta a la meditación. Recuerdan hace un par de domingos que prediqué sobre Jeremías 23, que hablaba de entrar en los secretos de Jehová, entrar en los secretos del Señor. Y eso era de estar en la presencia de Dios, a tener conciencia de eso, hablar con Dios, escuchar a Dios, ¿no? Y hablar con Dios. Y una persona después que tiene esa experiencia en el desierto siempre va a salir fortalecido y con una misión definida. Esa prédica de hace 2 semanas produjo algunos cambios en mi vida. Logré mejorar mucho mi vida de oración. Aprendí a través de esos textos a entrar más en los secretos del Señor. Y entonces para eso se necesita de un lugar desierto, de un lugar donde yo pueda estar a solas con Dios. En nuestro caso, en una habitación, en la terraza de la casa, en algún rincón del lugar del trabajo, donde podamos estar a solas con Dios. Y eso, el desierto y el siervo del mes. Exactamente hace 30 años atrás, hace 30 años atrás estábamos en Estados Unidos, en esa zona de Hollywood, y un matrimonio, el pastor y su esposa y sus hijas con sus esposos nos invitaron a comer ahí a un restaurante muy grande. Y cuando llegábamos en la puerta del restaurante había una imagen de tamaño natural, de nuestra altura, de un muchacho con una bandeja y vestido con la vestimenta del local, y al costado decía el empleado del mes. Hace 30 años atrás vi por primera vez eso, el empleado del mes. Entramos en el restaurante, nos sentamos a la mesa, pedimos la comida, y después de unos cuantos minutos
apareció lo que nosotros le llamamos el mozo, traía la comida y la gente que estaba en la mesa con nosotros se sorprendió y empezaron a aplaudir y todos en el restaurante empezaron a aplaudir y la persona que trajo la comida a nuestra mesa era exactamente el que estaba en la foto en la puerta con el título del empleado del mes. Así que recordando eso, hoy yo quería hablarles sobre el siervo del mes. Nosotros también no andamos en la búsqueda de aplausos, pero podemos hacer cosas que nos ayuden a encontrar una aprobación de Dios, que Dios esté de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo. Y siempre el lograr algo que le dé honra a Dios siempre va a despertar la aprobación de Dios por nuestro trabajo. Ahora, hermanos, la mejor cosa que podemos hacer como siervos es entrar en los secretos de Dios, es acercarnos a Dios a través de la oración. Esta mañana me estaba costando orar hasta que recibí un llamado y un mensaje de una madre. Le envió a otra persona contándole la situación de su hija que está internada, una niña pequeña, y entonces la otra persona me envió ese mensaje y después de unos minutos pude venir aquí y doblar mis rodillas y estar un buen rato delante de Dios, no solamente orando por esta niña, sino que ya pude tener un buen tiempo de oración por todos los hermanos de la iglesia y otras personas. Pero en esta noche, hermanos, yo quiero que nos enfoquemos en esto de tener la llave de la oración. La llave de la oración es lo que nos abre la puerta para conectarnos con Dios, es lo que nos abre la puerta para comunicarnos con Dios. Ahora, por cuestión del tiempo, solamente cito Marcos 1:35. Dice ahí el Marcos 1:35 que siendo aún de mañana muy oscuro, Jesús fue a un lugar desierto y allí oraba. Yo les recomiendo a todos que puedan aprender ese texto de memoria, que nos enseña cómo el Señor Jesús iba a un lugar desierto para orar, un lugar desierto para encontrarse con Dios. Ese lugar desierto era para tener una experiencia especial con Dios. Nosotros vivimos una vida muy agitada. El que no trabaja, estudia, tenemos muchas responsabilidades, son gente muy ocupada, parece, y no tenemos ese lugar desierto para encontrar con Dios. El resultado de eso es que tenemos vidas débiles y no tenemos tantos logros en la vida, porque nos falta esa comunicación con Dios. Hermano, el desierto es un lugar donde se transforma a veces como en una fábrica de héroes. En el desierto es donde yo estoy, me olvido del mundo, me olvido de la comida, me olvido del trabajo, me olvido de todo y voy a ese lugar desierto para encontrarme con Dios. Y Dios comienza a trabajar en mi vida y en la presencia de Dios es donde empiezan a formarse los grandes logros en la vida. Si nosotros no tenemos muchos logros en nuestra vida, es porque no tenemos mucho tiempo con Dios en el desierto, en un lugar apartado. Entonces, por razón del tiempo, yo les voy a dar 4 ejemplos muy rápidos. El primer ejemplo es el del Señor Jesucristo. Ya leímos ahí el Evangelio de Lucas que dice que él, lleno del Espíritu, fue llevado al desierto. Y luego dice que él salió del desierto, hermanos, lleno del Espíritu bien. Entonces, en esta noche, hermanos, vamos a personalizar ese tema y vamos a tratar de entender de que Dios le está llamando a ustedes y a mí, que entremos en el desierto, en un lugar apartado, para orar, para hablar con Dios.
Y eso, hermano, es entrar en la escuela de Dios. ¿Mm? El desierto, hermano, al que Dios nos llama, esto es algo muy importante. Ahí estamos viendo al Señor Jesucristo en el desierto y Él se estaba preparando, Él se estaba formando para que en la adversidad del desierto tuviera preparación para llegar a la cruz un día. El logro más importante del Señor Jesucristo era llegar a la cruz, morir por el pecador y resucitar al tercer día. Y para llegar a hacer ese logro tan impactante, él tuvo que formarse en el desierto, en la adversidad. Él tuvo que soportar todos los ataques del diablo. Ahí, si usted vuelve a leer después Lucas, todo ese capítulo, dice que el Señor estuvo 40 días, hermanos, sin tomar agua, estaba allí sin comer. Y en el momento de esa debilidad por falta de alimento fue cuando el diablo lo atacó. En nuestra vida sucede igual, en momentos de debilidades espirituales o físicas. Es el momento que el diablo más nos va a atacar. Y el Señor tuvo victoria en el desierto, se fortaleció y empezó, hermano, a fortalecerse su vida, porque la meta final era llegar a la cruz y morir el pecador. Les dije al comienzo que el desierto a veces nos habla de soledad. El desierto es un lugar para meditar, para encontrarme con Dios. Y ahora le vemos al Señor Jesucristo 3 años y medio después en el huerto de Getsemaní. Ya habían celebrado la Pascua y ahora él le pidió a los discípulos que oraran y él se apartó a la distancia de un tiro de piedra para orar. Ustedes recuerdan aquella escena, que el Señor volvió a la hora y los halló durmiendo. Una y otra vez los encontró durmiendo, pero él estaba orando y sudando como grandes gotas de sangre. Él estaba en una batalla y esa era el desierto. Ninguno de los discípulos le acompañó en la oración y en esa soledad y en ese desierto que era el huerto de Getsemaní, él estaba decidiendo llegar a la cruz, estaba a horas de llegar a la cruz. Y allí fue donde se fortaleció y allí fue donde Dios tomó el último impulso para llegar a la cruz y hacer una gran obra, conseguir salvación eterna para el pecador. ¿Mm? Hermanos, ustedes y yo podemos transformarnos en el siervo del mes. ¿Mm? Podemos distinguirnos no en el mes de julio, en lo que queda del mes de junio en oración, si logramos entrar en los secretos del Señor, si logramos comunicarnos más con Dios, si dejamos, hermanos, de estar tan ocupados en las cosas del mundo y hablar con Dios, podemos transformarnos en el siervo del mes. Ahora, esos logros, hermanos, se consiguen en el desierto. En otras palabras, cuando estamos a solas con Dios. Estamos muy agitados, estamos muy acelerados. Esta vida nos exige estudio, nos exige trabajo, estamos muy exigidos y no nos estamos acordando de Dios. Hay que tomar la llave de la oración, entrar al desierto y estar un tiempo a solas con Dios. Y es el primer paso para transformarnos en el siervo del mes. El Señor Jesucristo, también Juan el Bautista tuvo su experiencia en el desierto. Si ustedes están ahí en el Evangelio de Lucas, pero ahora en el capítulo 1, el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, les voy a leer al principio unas palabras que son de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y dice el verso 67 que Zacarías profetizó, pero vamos a leer del versículo 76 en adelante. Y ponga atención porque quizás muchas veces usted pasó por alto este pasaje, quizás nunca lo leyó o quizás nunca lo vio. Mire cómo dice la escritura, Lucas 1, verso 76. Recuerde que está hablando de Juan el Bautista y dice, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado por Juan el Bautista, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro
Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y ahora ponga atención al verso 80. Dice, y el niño crecía, por Juan el Bautista, y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Ahora, esto es lo que quiero llamarles la atención. ¿Por qué Juan el Bautista fue un predicador poderoso? Dice que el niño crecía y se fortalecía y él estuvo en lugares desiertos. Antes de hacer su ministerio público, antes de presentarse como el predicador, el proclamador, él tuvo su experiencia con Dios en el desierto. Allí fue formado, allí fue entrenado, no en una gran universidad, no en una ciudad de renombre. A solas con Dios en el desierto, Juan el Bautista fue preparado para anunciar los caminos del Señor. Y ahora, apelando a la memoria, decía Mateo capítulo 3, verso 1 a 3, dice que vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahí estaba su ministerio. Juan el Bautista era la voz de que clamaba en el desierto, preparad el camino del Señor. Esa era su misión. Ahora quiero que recuerde algo conmigo sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista en su ministerio nunca le dio vista a una persona que haya sido ciego. Nunca hizo caminar a un paralítico. Juan el Bautista nunca resucitó a un muerto. Pero sin embargo, en el desierto, en la soledad con Dios, este hombre adquirió un poder espiritual que levantó a una nación que estaba muerta en delitos y pecados. Porque él cuando comenzó a gritar y a predicar, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, a aquellas personas que estaban a levantarse y venir al río Jordán, donde él predicaba y bautizaba y la gente confesaba sus pecados. Ahora, para alguno que no sepa, cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, había 400 años de silencio. O sea que hacía 400 años que Dios no le hablaba a su pueblo por causa de su pecado y su rebeldía. Pero Dios levantó a esa nación muerta por medio de un predicador que fue formado en los secretos de Jehová. Fue por alto o nunca han oído. Pero el ministerio de Juan el Bautista duró solamente 6 meses. El ministerio del Señor Jesucristo duró 3 años y medio. Pero el de Juan el Bautista solamente duró 6 meses. Y él predicó y levantó a toda una nación para que se acercaran a Dios. Y esa clase de predicación hizo que su cabeza terminara en un plato. Esa parte de la historia sí la conocen. La cabeza de Juan el Bautista terminó en un plato por el estilo de predicación que él tenía. Y la pregunta que se impone es, ¿y nosotros estamos dispuestos a qué? Juan el Bautista se entrenó años en el desierto para predicar 6 meses. Hermanos, años se preparó en soledad con Dios solamente para predicar 6 meses. Pero este hombre predicó de tal manera que ustedes recuerdan que Jesús decía de los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan. Es decir, que ninguno iba a tener un ministerio tan impactante como el de Juan y ninguno iba a tener poder espiritual tan grande como el de Juan.
Era lo que Jesús estaba diciendo. No hay ninguno mayor que Juan de los nacidos de mujer. 6 meses nada más de predicación. Ese hizo la diferencia. Dios lo llamó al desierto y él fue al desierto. Y después cuando usted lea el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 6, dice estas breves palabras. Dice, hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Ese era Juan el Bautista. Un hombre enviado por Dios llamado Juan. Ahora, mire hermano, Dios lo llevó a Juan el Bautista al desierto, lo preparó, lo formó, lo llenó de poder y luego lo envió. Un hombre de Dios, enviado por Dios, llamado Juan. Ahora, Juan, hermanos, era un hombre que pensaba como Dios. ¿eh? Recuerda, dice el Evangelio, de tal manera amó Dios al mundo. Juan el Bautista amó a su pueblo, amó a su gente como la amaba Dios. Era un hombre que pensaba como Dios, que amaba como Dios. Juan el Bautista era un hombre que veía como Dios. Dice la palabra en Isaías capítulo 55, versículo 6, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y Juan el Bautista era un hombre, hermano, que veía como Dios, que la gente tenía que buscar a Dios, porque había un tiempo limitado. Por eso él le dijo a los fariseos en su prédica, generación de víbora, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Esas palabras fuertes que usó Juan era para decir, menos mal que reaccionaron porque les quedaba poco tiempo. Era un hombre que amaba como Dios, pensaba como Dios, predicaba como Dios, porque todo lo que él predicaba era la palabra de Dios. Y este hombre también sentía como Dios. ¿Se acuerdan cuando en Isaías 55:7 dice Dios, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia? Eso es lo que predicaba Juan en otras palabras. Arrepentíos. Y mostraba a él a Cristo y decía, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este hombre, formado en la escuela del desierto, pensaba como Dios. Nosotros pensamos como Dios. Este hombre veía como Dios el mundo. Estamos mirando el mundo con los ojos de Dios. Este hombre sentía como Dios. Su corazón latía al ritmo del corazón de Dios. ¿Es nuestro corazón así? Y este hombre predicaba la palabra de Dios. ¿Lo estamos haciendo? ¿Sabe qué, hermano? Podemos ser nosotros el siervo del mes, pero tenemos que dejar, como Juan el Bautista, que Dios nos forme en el desierto, en la soledad, en el tiempo que estamos delante de Dios. Muchos de los que estamos aquí conectados en esta noche están horas frente a una máquina o están horas frente a libros o cuadernos de estudio, depende del oficio de cada uno, pero no tenemos horas contadas delante de Dios. No estamos teniendo tiempo con Dios. Por eso nos falta poder. Este hombre que fue formado en el desierto por Dios, la gente decía que él era una antorcha que ardía y alumbraba su generación, y muchos se regocijaron en su luz. Así dice Juan 5:35. Este era Juan el Bautista, un hombre que era una antorcha. Él era luz para su gente, luz para su generación. ¿Y de dónde salía todo ese poder que rompía con el dominio de las tinieblas? De su formación en el desierto, de su tiempo que había invertido estando a solas con Dios. Hermanos, para no perder la línea, nuestro mensaje en esta noche sobre el desierto y el siervo del mes es un llamado a nuestras vidas para invertir más tiempo en oración con Dios. Desde 2 domingos atrás que prediqué ese mensaje en los secretos de Jehová, algo mejoró mi vida de oración, pero todavía tengo que apuntar a más, a una mayor mejoría. Necesito yo también estar más tiempo con Dios. Jesús estuvo en el desierto. Juan el Bautista estuvo en el desierto. Y ahora quiero recordarles que Moisés también estuvo en el desierto. Ya por el tiempo, hermano, solo vamos a recordar, pero en Éxodo el capítulo 3, ahí se nos cuenta que Moisés estaba en el desierto de Madián cuidando las ovejas de su suegro Jetro.
La pregunta es, ¿cómo llegó Moisés allí? El hombre que había sido como un príncipe en Egipto ahora estaba ya perdido en un desierto que se llama Madián. Y este hombre cometió un delito. Moisés mató a un egipcio y lo escondió en la arena, dice la Biblia. Y luego cuando fue descubierto, entonces él huyó al desierto. Dios lo fue a buscar al desierto de Madián y se le apareció en una zarza ardiente. ¿Recuerdan eso, no? Esa historia está en Éxodo, el capítulo 3. Y entonces, hermanos, allí en esa zarza ardiente, Dios le habló a Moisés, Dios se presentó como el yo soy, ¿eh? Y Dios le encomendó una misión especial. Dios lo iba a preparar para que él libertara a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Ustedes recuerdan que Moisés tiene muchos parecidos con nosotros. Él enseguida empezó a sacar excusas y le dijo, Dios, yo no puedo hacer eso porque soy un hombre tartamudo, y comenzó a decirle muchas cosas, pero Dios derribó todos sus argumentos, ¿eh? Dios le dio una respuesta que lo dejó sorprendido a Moisés. Y así también Dios nos sorprende a nosotros cuando ponemos excusas para el servicio. Ahora, hermanos, ahí Amén. está el desierto. Es el lugar donde tenemos que entrar para estar a solas con Dios. Otra vez, frente a nosotros está el desierto. Es la oportunidad de entrar con la llave de la oración y estar a solas con Dios. Y que Dios nos forme y que Dios nos prepare para ser el siervo del mes. Y seremos el siervo del otro mes y de los otros meses también. Hermano, en el desierto ninguno de nosotros va a encontrar comodidades. Y yo sé que a todos nosotros nos gusta más comer ahí un plato en la mesa, a algunos una sopita, a otros una hamburguesa, a otros les gusta estar entretenidos con el celular, otros les gusta estar frente a la computadora. Hay muchas cosas en las cuales nos recreamos, pero el desafío es estar delante de Dios. Entrar en el desierto y estar a solas con Dios. El desierto es un lugar incómodo para nosotros. A veces decimos tantas cosas tengo que hacer que no puedo orar. Y es al revés, hay que orar bastante porque tenemos muchas cosas por hacer. Hermano, el desierto es un Amén. lugar de sacrificio. En el desierto no hay comodidades. En un desierto real no hay agua. Es muy difícil encontrar agua. En un desierto real el sol quema la piel. Ahí en el lugar donde, en esa región donde vive el hermano Freddy, ahí en la Puna de Jujuy, ahí no crecen muchos árboles, ahí el sol quema la piel, todo el mundo tiene que andar de sombrero, y a veces llega el mediodía y el calor es intenso, y a veces llega la tardecita, a la noche, y el frío es tremendo. Quizás en la mañana usted puede tener al mediodía unos 3, 4 grados temprano, y luego del mediodía ahí puede llegar a tener 20 grados, 25 grados, y a la noche otra vez 2 o 3 grados. Así cambia el clima en estos lugares apartados, desérticos. No, en un desierto a veces no hay agua, el sol le quema la cabeza, el sol le quema la piel, las noches son frías, no hay comida, en el desierto no encuentra restaurante, no hay ninguna clase ni de McDonald's, ni de mostaza, ni nada por el estilo, ni siquiera un kiosco donde comprar un alfajor. En el desierto no hay nada. Y a ese lugar yo le estoy invitando para que estemos delante de Dios, donde no hay nada, solamente Dios, Él y nosotros, en un encuentro especial, Dios y nosotros, dejándonos que Él nos forme, que Él nos prepare, hermano. En el desierto hay mucha soledad, en el desierto hay mucha desolación, y en un desierto real los habitantes no son muy amigables. En un desierto real usted se va a encontrar con serpientes, se va a encontrar con arañas, se va a encontrar con víboras, o en un lugar como hablábamos del hermano Freddy, en esa región hasta se puede encontrar en los cerros con algún puma. Pero el desierto que yo les hablo es diferente, ahí está Dios y nada más que Dios. Y nosotros tenemos que entrar a ese desierto con la llave de la oración, entrar en los secretos del Señor,
y dejar que Él nos forme para que hagamos una gran misión, para que seamos el siervo del mes y de los meses que siguen también. Una película de la historia. Tengo una leve recuerdo, pero todos ustedes han oído o la han visto. Se llamaba Rocky. ¿Recuerdan? Sylvester Stallone, Rocky Balboa, era un boxeador, era un hombre que trabajaba para un estafador y un prestamista era, y a los que le pagaban entonces iba ahí, Rocky le daba unos golpes y le cobraba el dinero a la gente. Él era un hombre de la calle casi, era bastante vago, ¿eh? Rocky era un hombre lo que se llamaría un bravucón, pero también la vida lo había golpeado mucho a él. Él fue criado así en la soledad y casi sin familia, pero un día este hombre quiso transformarse en un boxeador, vio una oportunidad y aprovechó esa oportunidad y se transformó en un héroe. En la película se transforma en un campeón del mundo de boxeo. La vida no le fue fácil ahí, pasó muchas necesidades, muchas soledades, pero al final tuvo un gran logro. A veces ustedes y yo, como ese Rocky de la película, tenemos que pelearle a la vida. Tenemos que, hermanos, no retroceder en la vida. Y la vida nos va a golpear, la vida nos va a dar algunas palizas inesperadas, la vida nos va a acarrear sufrimientos que nunca pensamos, que nunca imaginamos, pero en medio de las adversidades como ese boxeador callejero, él se repuso y llegó al título. Nosotros podemos sobreponernos a cada golpe que nos dé la vida, a cada golpiza que nos dé el diablo y dejar que Dios nos forme y llegar en el desierto a que Dios nos transforme y que seamos el siervo del mes, el siervo de siempre, el siervo de Dios. Hermano, nada nace sin dolores de parto. Otra vez, las madres que están aquí saben perfectamente de qué estoy hablando. Nada nace sin dolores de parto. Si queremos ver en nuestra vida nacer un siervo, algunos dolores vamos a tener, ¿eh? Algunos dolores vamos a padecer. Pero hermanos, así tenemos que en la adversidad crecer y fortalecernos. El Señor se fortaleció en el desierto para llegar a morir en la cruz y resucitar al tercer día. Juan el Bautista también fue formado en el desierto para ser el gran predicador que preparó los caminos del Señor. Moisés fue formado en la escuela del desierto para libertar al pueblo y hacerle cruzar el Mar Rojo y hacerle cruzar todo ese desierto hasta llevarlos a la puerta de la tierra prometida. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermano? Tenemos la llave de la oración, tenemos el desierto frente a nuestras narices. Solamente tenemos que animarnos y entrar en la presencia de Dios. Y en el desierto, Dios nos va a formar. Un último ejemplo y termino. El de ahora es del apóstol Pablo. Ese texto sí se los voy a leer. Está en Gálatas, el capítulo 1. Gálatas, el capítulo 1 y el versículo 15 al 18 es lo que voy a leerles, hermano. Ya para que se ubique en la historia, Pablo se había encontrado en el camino a Damasco con el Señor Jesús. Esa historia está en Hechos capítulo 9. Y recuerdan que allí un resplandor de luz del cielo y una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la respuesta del perseguidor es: ¿qué quieres que haga, Señor? Y allí él fue a una que recuperara la vista y fue bautizado. Y luego vino Bernabé y lo llevó con los apóstoles. Los apóstoles muchos no confiaban en él porque sospechaban que era un perseguidor todavía. Y entonces ahí en ese punto de la historia sucede lo que voy a leerles aquí en Gálatas. Después que conoció a los apóstoles, esto hizo Pablo. Gálatas capítulo 1, verso 15. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles,
No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ahí dice la escritura que Pablo se fue a Arabia y después a Damasco. No se fue a un hotel 5 estrellas ni nada por el estilo. En el desierto de Arabia, en zonas desérticas, Dios formó su hombre. ¿Para qué? Para que predicase el evangelio. Dice, desde el vientre de mi madre, Dios me apartó para esa misión. Y dice la palabra en Hechos 13, verso 47, que el Señor lo llamó para que sea luz a los gentiles y que predicase hasta lo último de la tierra. ¿De dónde iba a sacar Pablo fuerzas para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra? ¿Cómo iba a impactar él con su predicación a los gentiles? Después de la experiencia en el desierto de Arabia, 3 años allí, en la soledad, Dios lo formó, Dios lo entrenó y Pablo fue el gran predicador. Fue mucho más que el siervo de un mes, ¿eh? Toda una vida de servicio hasta su vejez. El desierto, mis hermanos, es nuestro desafío en esta noche, ¿eh? Ahí está frente a nuestras narices. La llave que abre la puerta del desierto es la oración. Y Amén. cuando yo uso esa llave, me quedo a solas con Dios. Es lo que necesitamos nosotros como iglesia hoy. Hombres y mujeres que experimenten estar a solas con Dios. ¿Y qué va a pasar en el desierto? Todo lo que hemos dicho en esta noche, Dios nos va a formar, Dios nos va a entrenar y Dios nos va a poner en posición de un gran logro, de ser algo mucho más que el empleado de un mes, que el siervo de un mes. Nuestra vida puede cambiar. Solo hay que usar la llave de la oración, entrar en el desierto de Dios y que Él nos forme, como tener esa experiencia como Jesús en el desierto, tener la experiencia como Juan el Bautista, como Moisés en el desierto, tener una experiencia como el apóstol Pablo. Hermano, esto es urgente. El desierto, el lugar donde nos podemos encontrar a solas con Dios, ese lugar es una fábrica. Entramos delante de Dios con la oración. Puede salir un héroe, una heroína, pero hay que estar en el desierto con Dios. La oración es la llave que abre la puerta para llegar delante del Señor. Bueno, que Dios bendiga su palabra, hermano, y sus vidas en esta noche. Amén.